El enemigo conspira en contra de la iglesia con el fin de separarla del amor de Dios. Usted que es líder, usted que se ha sentido tentado a no ir a sus discipulados, a persistir del diaconado que Dios le ha entregado, a entregar su grupo familiar, célula o grupo de amistad, como le llamen, en su iglesia local. Usted que ha pensado en entregar su privilegio, como dicen comúnmente nuestros hermanos, quiero decirle que si su tiempo de entregarlo no ha llegado, usted va a cometer un gran error. Porque al final, todo lo que el enemigo levanta, lo levanta en conspiración para hacer retroceder a la iglesia, con el fin de parar la visión y por ende separarla del amor de Dios. Dios los bendiga. Gracias, queridos amigos y amigas, por estar conmigo el día de hoy. Quiero agradecerles porque han habido personas que se han ido suscribiendo al canal. Gracias por hacer el espacio en su semana de poder abrir este podcast y poder escucharlo y ser edificado. Me encantaría saber de dónde nos escuchan y háganme saber sus comentarios. Háganme saber si hay algún tema que les gustaría que podamos preparar con el equipo y poderlo trabajar. Sería emocionante poder leer sus comentarios. Así es de que quiero agradecer por cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de algo que me bendice mucho. Me bendice mucho y sé que los va a bendecir a ustedes. Porque tiene que ver con una escritura que todos los creyentes de alguna manera la hemos repetido, la leemos, la tenemos en calcomanías, ahí pegadas en nuestro auto. Algunos la tienen en su refrigerador. Hay una especie de imán con esta escritura. Ahorita te voy a decir cuál es. Pero me encantaría iniciar con una pregunta. La pregunta que te quiero plantear es esta. ¿Será que la palabra de Dios nos es útil únicamente en los tiempos buenos? ¿O también nos es útil en los tiempos malos? Perdón. ¿O nos es útil también en los tiempos de emprendimiento? ¿En qué momentos la palabra de Dios nos será útil? Bueno, creo que la palabra de Dios es útil en todo tiempo. Nos es útil si estamos desanimados, nos levanta. Si nos estamos extraviando y nos estamos yendo por la tangente y estamos yéndonos al precipicio, la palabra de Dios nos exhorta, nos corrige. La palabra de Dios nos puede dar sabiduría si es que no la estamos teniendo. Si queremos hablar de proyección a futuro, la palabra de Dios también nos puede enseñar a ser estratégicos a la manera de Dios, o en el momento en que querramos emprender, podemos hacerlo a la manera de Dios. Creo que hacer las cosas a la manera de Dios es mejor que hacerla a la nuestra. Y hoy quiero ahondar un poquito en esto. Y la palabra del Señor nos enseña en la escritura clave que tenemos para el día de hoy, que es Romanos 8:35. Para que entremos en materia, déjame leerlo y ahorita lo vamos a ir analizando. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es por eso que a este episodio le hemos titulado Inseparables. Dios desea que tú te vuelvas un inseparable con Él. Él quiere estar constantemente hablando contigo, charlando contigo, dándote dirección, ayudándote en las decisiones importantes como en las que tal vez son un poco más triviales. ¿No es cierto que a veces pensamos que tenemos que tomar en cuenta a Dios para ver con quién nos vamos a casar? Y no estoy desmintiendo eso, así debe ser. Pero Dios no desea que lo tomes en cuenta únicamente en esos eventos tan trascendentales en tu vida. Dios quiere
tener una conversación contigo mientras te comes un helado, mientras das una caminata por la tarde, mientras vas por los niños al colegio. Dios desea estar ahí. Dios desea que te conviertas en un inseparable. Él desea que siempre puedas estar en comunicación con Él. ¿Sabes? Yo encuentro algo. Encuentro que la Biblia es el libro de la historia de Dios y su creación. Y en esa historia me bendice tanto el hecho de que Dios se muestra a sí mismo de una manera tan especial y tan peculiar que Él, en relación a dar el primer paso para buscar esa cercanía, el primero en darlo es Dios. Los seres humanos nunca somos los que damos el primer paso cuando queremos acercarnos a Dios. Dios es siempre el que da el primer paso para acercarse a nosotros. Yo creo que debería ser todo lo contrario, porque estamos hablando de que Dios, el creador del universo, el creador de la vida, el creador de todo lo que existe, seríamos nosotros los que deberíamos dar ese primer paso. Sin embargo, es Él el que siempre lo da. ¿Y sabes por qué es así? Es así porque Dios es amor. El amor de Dios es tan profundo que Él lo que desea es estar cerca de aquellos a quienes Él creó. Y vemos, por ejemplo, cómo Dios sacó a un Daniel del foso de los leones, cómo libertó a un Sadrach, Mesach y Abednego de la condenación a la muerte, cómo los libra allá adentro del horno de fuego y está haciendo acto de presencia con ellos. Vemos cómo Dios liberta a un pueblo de Israel después de 400 años y fracción de esclavitud. Vemos cómo Dios se le aparece a un Gedeón que se consideraba el menor de su familia y uno de los menos importantes en Israel. Y Dios le da una victoria que hasta el día de hoy Gedeón es recordado por la victoria que Dios le dio. Vemos cómo en los Jueces la historia se repite una y otra vez de Dios levantando un juez para libertar a su pueblo, aún después de su pueblo haberle fallado. Así es que Dios siempre da el primer paso cuando se trata de estar cerca de su creación. Y hoy que estamos tratando de analizar este podcast titulado Inseparables, quiero que demos algunos vistazos que nos van a arrojar mayor luz en relación a lo inseparables que Dios desea que seamos con Él. Muy bien, deseo iniciar con esto, y es que Dios ha sido fiel con su gente. Yo personalmente no creo que la fidelidad de Dios tenga caducidad. El hecho de que tú sientas que Dios no está contigo no significa que Él no esté contigo. El hecho de que llegues a un culto dominical y sientas que la presencia de Dios no está, no significa que Dios no esté en ese lugar. El hecho de que anhelaras un préstamo hipotecario, un préstamo para poder comprarte una propiedad y te lo negaron, no significa que Dios ha dejado de amarte. Quizá no era el momento para poder adquirir tu casa y Dios simplemente está usando los medios que tiene que usar para mostrártelo. Obviamente, los no de Dios no son gratos a nuestra vida, pero las puertas que Dios nos cierra tenemos que agradecer porque no las ha cerrado, porque Él sabe lo mejor, Él tiene algo mejor para ti. Así es que no creas que la fidelidad de Dios tiene caducidad. Dios es fiel. Dios tiene tantos atributos y su fidelidad es uno de ellos. Ahora, ¿dónde baso mi idea para sostener lo que acabo de decir? Yo dije que, disculpas, yo dije que el hecho de que tú seas infiel no significa que Dios va a ser infiel. El hecho de que tú estés dudando de Él no significa que Él va a faltar a su palabra. Él es fiel. Dice la Biblia incluso que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Mira lo que dice Romanos 3:3 en la versión Reina Valera.
Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta aquí Pablo a los romanos. Ahora te voy a leer la misma escritura en la versión La Biblia de las Américas. Dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Ay, esta es una escritura tan rica que yo espero que tú la creas en tu corazón ahí donde estás. Es decir, ¿será que porque alguien falló, Dios va a dejar de ser fiel? No, señores. ¿Será que porque alguien dejó de hacer las cosas correctas, Dios va a dejar de amar? ¿Dios va a dejar de cumplir su palabra? La respuesta es no, porque Dios no funciona en base a nuestros méritos o en base a lo que hacemos. Nosotros al final sí terminamos cosechando lo que sembramos, pero Dios no tiene nada que ver ahí. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo amor, Dios sigue siendo fiel. Que nosotros recibamos la cosecha de nuestras siembras, esa es otra cosa. Pero el que nosotros hagamos o dejemos de creer no implica que Dios haya dejado de ser, haya dejado de amar y haya dejado el tributo de su fidelidad a un lado. Entonces, es lindo entender. Entonces, ¿qué dice? Lo leo otra vez porque es que esta escritura es una de mis favoritas. Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? No, hombre, eso jamás va a ser así. Entonces, que alguien ahora esté desconfiando de Dios no significa que Dios no va a ser fiel. Tal vez alguien en tu familia, amado, no está creyendo. Imagínate que tu esposa ya no está yendo a la iglesia. Tal vez usted que me está escuchando dirá, Pastor Omar sabe que mi esposa ya no me quiere acompañar a la iglesia. Ha llegado un desánimo a ella. Bueno, el hecho que ella esté desanimada no anula la fidelidad de Dios. Amén. Así es que yo te quiero animar para que por favor puedas confiar en eso. Te quiero llevar a la escritura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? Aquí creo que hay unos 7 factores. ¿Cuál de esos 7 factores te separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahora, significa entonces que las cosas que no suceden muchas veces pasan para separarnos del amor de Dios. En este caso, hablando en el contexto de la tribulación. La tribulación sucede para separarte del amor de Dios. La angustia viene para separarte del amor de Dios. La persecución. Muchos creyentes cuando sufren la persecución de un familiar o de la sociedad, la presión de grupo, se terminan alejando del amor de Dios. Recuerda, hoy estamos hablando de inseparables. Dios desea que te vuelvas en alguien inseparable de su amor, inseparable de su presencia. Muchos cuando viene la escasez financiera, terminan separándose del amor de Dios. Cuando se ven en peligro o cuando hay espada, cuando hay amenazas. ¿Cuánta de nuestra gente en América Latina, en mi país, por ejemplo, mi bella Guatemala, cuánta gente vive atemorizada por los extorsionistas, por pandilleros que les ponen rentas a las personas para poder vivir en sus propias casas? La inseguridad está tan alta que mucha gente ni siquiera puede vivir en paz en sus propios hogares. Hay una palabra que Dios tiene para nuestros hermanos que están viviendo esta dificultad. Vamos a seguir leyendo. Verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, miren ustedes, el hecho de servir a Cristo los va a poner a ustedes en una categoría de ovejas de matadero. Es decir, van a ser perseguidos.
ustedes van a tener un perfil donde va a haber un poquito más de persecución. En una universidad uno puede ver a un maestro ateo darse la tarea de complicarle la vida a un joven cristiano que está tomando su clase. El deseo de este maestro ateo puede ser hacer que aquel muchacho se desanime y termine yéndose con las corrientes filosóficas que este hombre maneja en su clase. Entonces, puede darse el caso de una mujer que puede ser acosada en su trabajo porque es cristiana. La persecución está a la orden del día. Hoy en las redes sociales, en algún momento usted ya no va a poder decir lo que usted quiere decir porque puede ser censurado. Todo eso tiene que ver con un fin. Todas las cosas que Satanás empieza a crear y empieza a hacer a nuestro alrededor, él las hace con un solo fin: separarte del amor y de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Roma, les dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mira lo que dice el verso 37. Este verso es poderoso. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, pongamos en contexto aquí las cosas. Cuando dice el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí te aparece. Todas estas cosas, aquí te aparecen. Todas estas cosas son la tribulación. Dios dice, eres más que vencedor en la tribulación. Dios dice, eres más que vencedor en la angustia. Él dice, eres más que vencedor en la persecución. Te están persiguiendo. Dios dice que eres más que vencedor. Ha llegado el hambre, ha llegado la escasez. Tal vez solamente tienes un poco de agua en tu refrigeradora y un poco de leche y un pedazo de pan. Estás atravesando esa situación, pero Dios dice, eres más que vencedor. Y usted me dirá, pastor, es que para usted es fácil decirlo allá sentado en Estados Unidos. Nosotros vivimos en América Latina. Quiero decirte que yo he vivido también en América Latina y he vivido las mismas situaciones y algunas condiciones precarias que tal vez tú puedes estar enfrentando. Y yo te puedo decir que aún en medio de la escasez vimos la mano de Dios, vimos la provisión de Dios, vimos que nunca faltó el pan, nunca faltó una tortillita, nunca faltó un pedacito de queso, nunca faltó un huevito, nunca faltó una sopita, nunca faltó, porque la Biblia misma dice, joven fui, dijo el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Más bien, el momento del hambre o de la desnudez son para que nosotros podamos crecer, no para que nos separen. Pero te hemos puesto estas cuestiones acá, estas situaciones que Pablo narra en Romanos 8:35, porque en el contexto del verso 37, antes en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Entonces, si tú estás atravesando una persecución o un dolor, hoy tienes que decir, yo soy un más que vencedor. Entonces, la idea que quiero tratar de dejar bien establecida en el episodio del día de hoy es que las cosas que Satanás levanta, las levanta para separarte del amor de Dios. El trabajo de Satanás es quererte separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 8:35. El trabajo tuyo es resistir al diablo y de ti huirá. Entonces, el diablo va a hacer su trabajo, atacarte, atribularte, atrincherarte. El trabajo tuyo es resistirlo y él va a huir de ti. Amén. Ahora, hay un verso muy lindo, versos 38 y 39. Aquí hay una revelación poderosísima. Hay 4 cosas que se nos revelan acá. Mira, dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota que Pablo inicia el 35 diciendo las cosas que nos pueden separar del amor de Cristo. Pero en el 38 y 39 vuelve a abordar otras cosas que nos pueden separar del amor de Cristo. Ahora, en el verso 35 se nos mencionan situaciones que nos pueden separar del amor de Dios. Pero en el 38 y 39 se nos mencionan 4 cosas que también nos pueden separar del amor de Dios. Estados. Hay estados de vida que nos pueden separar del amor de Dios. En el verso 38 habla de estados. Habla de muerte, habla de vida, es un estado. Habla de seres, ángeles, ni principados ni potestades. Entonces él está diciendo, ningún estado te puede separar. Ningún ser te puede separar, sea ángel, principado, potestad. Habla de tiempos, ni lo presente, ni lo futuro. Y habla de dimensiones, ni lo alto, ni lo bajo. Y por si fuera poco, termina diciendo en el 39, y miren, ya les expliqué situaciones, ya les expliqué persecuciones, desnudez, hambruna, súmele usted peste, lo que usted quiera. Y luego Pablo aúna a esto en el 38 y 39, ni la muerte ni la vida, eso es un estado. Ni ángeles, ni principados, ni potestades son seres. Ni lo presente, ni lo porvenir son tiempos. Tu presente hoy tal vez puede ser frustrante, pero Dios dice que ni tu presente te separe de mi amor. Ni lo porvenir, no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar con la bolsa de valores. No sabemos cómo va a ir de picada el dólar. No sabemos qué va a pasar con la economía, con el gobierno. Las elecciones presidenciales no están yendo bien, va a haber caos, hay caos político en el país. No sabemos qué nos depara el porvenir. Dios dice que ni lo presente ni lo futuro te puedan separar del amor de Cristo. Y hablando de dimensiones, ni lo alto ni lo bajo. Entonces, si tú analizas el verso 35, que habla de situaciones, y el verso 38 y 39, que habla de estados, seres, tiempos y dimensiones, si él dice que nada de eso te puede separar del amor de Cristo, significa que nada te puede de verdad separar del amor de Cristo. Ahora, el enemigo conspira en contra de la iglesia con el fin de separarla del amor de Dios. Usted que es líder, usted que se ha sentido tentado a ya no ir a sus discipulados, a persistir del diaconado que Dios le ha entregado, a entregar su grupo familiar, célula o grupo de amistad, como le llamen, en su iglesia local. Usted que ha pensado en entregar su privilegio, como dicen comúnmente nuestros hermanos, quiero decirle que si su tiempo de entregarlo no ha llegado, usted va a cometer un gran error. Porque al final, todo lo que el enemigo levanta, lo levanta en conspiración para hacer retroceder a la iglesia, con el fin de parar la visión y por ende separarla del amor de Dios. Quiero animarte en esta oportunidad, ya para ir terminando, a hacer una declaración. Ahí donde estás, yo quisiera que tú digas, Señor Jesús, nada ni nadie me va a separar de ti. Lo puedes repetir conmigo ahí donde estás. Di conmigo, Señor Jesús, nada ni nadie me separará de tu amor. Recuerda, el trabajo de Satanás es quererte separar de Dios, de su amor, a través de todo lo que él empieza a levantar a tu alrededor. El trabajo tuyo es resistirlo. Quiero terminar recordándote la historia de aquellos jóvenes extraordinarios, de quienes mencioné un poco en el principio. Sadrac, Mesac y Abednego. 3 jóvenes que demostraron de verdad tener un amor genuino hacia el Señor. En Sadrac, Mesac y Abednego encontramos el ejemplo claro de un inseparable del amor de Dios. Ellos fueron amenazados y estaban siendo amenazados para ser lanzados
a ese horno de fuego. El rey los intimidó y ellos dijeron, ¿sabes qué, señor rey? A ver, quiero retroceder y que te puedas imaginar la escena. Sadrac, Mesach y Abednego frente al rey estaban a punto de demostrar que su amor era inseparable de su Dios, en el cual creían y servían. El rey los está amenazando de morir quemados si no hacen lo que él está diciendo. Y ellos dicen, bueno, señor rey, tienes que saber que aunque nuestro Dios, Él tiene poder de librarnos, pero aun si Él decide no librarnos, no nos vamos a doblegar delante de ti. ¿Podríamos nosotros como iglesia hoy decir lo mismo? Que aunque Dios no haga lo que esperamos o lo que pretendemos y queremos, no nos doblegaremos delante del mundo. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer para demostrarle al Señor que somos una iglesia inseparable, con un amor inquebrantable hacia Él. Así es que el día de hoy quiero hacer una oración. Tal vez has dejado que la desilusión vaya haciendo mella en tu corazón y te has ido desanimando. Este podcast está dirigido a la iglesia, al liderazgo que forma una parte tan fundamental de una iglesia. Yo me deleito cada domingo de ver a nuestros voluntarios en la iglesia llegar temprano, servir con amor, dar la mía extra, tener una sonrisa para recibir a nuestra gente aquí en nuestra amada iglesia. Y eso no se puede hacer si no se tiene el compromiso. Entonces, cuando Satanás ve eso en la iglesia, él empieza a crear olas de división de pensamiento, temas doctrinales que empiezan a separarnos. Él lo hace con el fin de separarnos, de alejarnos del amor de Dios. Este ha sido el episodio 45, Inseparables. Espero que tú te vuelvas un inseparable con tu Creador. Oremos. Padre, quiero agradecerte por la oportunidad que tengo de poder estar aquí, Señor amado, con estas personas hermosas que están, Señor, escuchando el podcast. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga, les ministre y les llene. Y que si alguno había pensado en algún momento no abdicar de la fe, pero alejarse por un momento de la iglesia, pueda entender, Señor, que es un error. Alejarse de tu iglesia es alejarse de ti. Señor, ayúdale a dar los pasos correctos a esa joven que siente que tiene que cambiar de iglesia. Señor, hazle saber si es el tiempo correcto para hacerlo. No le permitas dar un paso fuera de tu voluntad. A ese matrimonio, Señor, que durante 15 años ha estado en su iglesia y ahora está empezando a retroceder. Señor, ayúdales a tomar la decisión correcta, pero sobre todo, que se vuelvan inseparables de tu amor. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Recuerda, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Quiero invitarte todos los viernes a las 7 de la noche. Estamos conectados en nuestro tiempo de palabra y oración a través de mi canal en Facebook. Ojalá puedas. Ahí estamos con invitados y también con muchas peticiones que nos llegan de cada uno de ustedes, con nuestro equipo de intercesión, orando y creyendo que lo mejor está por venir. Dios te bendiga.